Oh Dios, ¿quién como tú? ¿Qué sabes tú de Dios? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es la tierra? ¿Cuántos han viajado por toda la tierra? Todo Sudamérica. ¿Cuántos han viajado por Europa, Asia? La tierra es grande. Ahora tú puedes meter la tierra en el sol 1.300.000 veces. Así de grande es el sol. Así es el sol. Y el sol es una estrella. No, pastor, el sol es redondo. Las estrellas son 5 puntas. No, el sol es la estrella más pequeñita, una de las más pequeñitas de este universo. Así es la cosa, así es la cosa. La distancia entre los planetas y los soles y las estrellas es inmensa. ¿En qué galaxia está la Tierra? En la lechosa. Sí, en castellano la lechosa, en inglés es la Vía Láctea. Muy bien, y para cruzar la Vía Láctea, yéndote a la velocidad de la luz, ¿cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Y yéndote a esa velocidad que empieza desde que naces, el pelo de la cara se te va para atrás, quedas como calavera por la velocidad que llevas y vas hasta... Terminas tu vida y ni siquiera estás en la mitad de la galaxia. Tan grande es nuestra galaxia. Y sabes que el telescopio Hubble ya ahora ha sido casi puesto a un lado. Hay un nuevo telescopio. Y los científicos dicen, con el telescopio Hubble podíamos ver cantidad de galaxias, pero ahora con este nuevo podemos ver mucho más. El universo es inmenso. Y Dios llama a cada estrella por nombre. En Hebreos, Dios dice, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Que Dios como tú. Si tú le sacas foto a la Tierra en este universo, no es ni del tamaño de un polvo. Y entonces, ¿qué tamaño eres tú y yo en la presencia de Dios? Que Dios como tú. Y ese Dios te ama. Ese Dios escogió la tierra. Ese Dios te escogió a ti para santificarte, para que goces de esa gloria perfecta. Ese Dios escogió la tierra. Hermano, de verdad podemos decir y cantar, sonríe que Jesús te ama. Porque a veces estamos bien. ¿Qué cosa hemos comido? No sé qué hemos comido, pero cuando uno sonríe, cambia porque de verdad se da cuenta, mi Dios es grande y es mi Dios. ¿Y sabes qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y yo puedo de aquí irme a predicar sobre esto, no, man. Voy con el tema. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta. Dios en el año 2024, parece que el 2024 se fue, pero rapidito, hermano. Y vas a ver que el 2025 tal vez no llegamos al final. Yo no sé, pero déjame decirte algo. ¿Qué te habló Dios este año que acaba de pasar? ¿Cuál fue el versículo que Dios usó para ministrar? ¿Qué versículo? Hay un versículo, hay muchos versículos con que Dios ministra, pero hay algunos con que Dios te habló a ti, profundo, que te llegó bien, bien adentro, que te hizo pensar bien. Dame uno. No seas pichirre, comparte conmigo, hermano. Dame, hermano Alexander, dame un versículo que Dios tenía ahí hablando contigo. Léalo, hermano. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad mucho, esperando de ellos nada.
será nuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para comunicarlo y malo. Yo estaba hablando con él ayer y él me mostró ese versículo que ha sido de bendición para él. Qué bonito. Qué bonito ese versículo. No tengas enemigo, hermano. Aún prenda sin esperar. Wow. ¿Qué otro versículo? ¿Con qué te habló Dios a ti este año? Un versículo que ¡pum! Uno más. Isaías 26:3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel, y los pensamientos en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Sabes que la manera de tener enfermedades es cuando tu defensa llega más o menos a 5.4 por allá? Y Dios no desea que tú te enfermes. Pero cuando tus defensas bajan, hasta el COVID te agarra. Pero cuando tus defensas suben, ¿y con qué suben tus defensas? Yo estoy hablando con personas especializadas en eso. Y me dicen, con la alegría, pastor, la alegría sube la defensa. La paz sube la defensa. Y yo comencé a escucharlos y yo escuchaba lo que decía, va a ser el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia. Tu alegría sube tu defensa hasta 150 y el amor sube tu defensa hasta 300. Mamma mía, ¿es cierto eso? Dios no te pone su palabra para que solamente la leas. Hay bendición en la palabra del Señor. El versículo que Dios usó para bendecir mi vida en el año 2, este año que ha pasado y este año también sigue bendiciendo mi vida, es Efesios 2, 8, 9 y 10. Ahora, ustedes lo saben de memoria. Efesios 2, 8. Porque por gracia soy salvo. Sin tracalería. Bórrame esto. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Verso 9. No, verso 10 y 9. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Esto me zapateó, porque la Biblia dice, tú eres salvo por gracia, es un regalo de Dios. Tú no puedes hacer nada, absolutamente nada que pague tu salvación, no lo puedes hacer. Pero Cristo sí lo pudo hacer y Él por gracia te dio esa salvación. Cuando tú fuiste movido por el Espíritu Santo y viniste a Cristo, Él te regaló esa salvación. Eres salvo por gracia cuando tu fe fue puesta en el Señor Jesucristo. Cuando tú dijiste, Señor Jesús, tú eres Dios, el creador de todas las cosas, y tú dejaste tu gloria para pagar por mi culpa, para ser deshecho allá en la cruz por mi suciedad, y lo hiciste voluntariamente. Qué bello es nuestro Dios. Pero el verso 10 dice, el verso 9 dice, no por obras, no te equivoques, la obra es de Cristo. Para salvación, la obra es de Cristo. Pero el verso 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí es algo antagónico. No por obras, aquí para buenas obras. Y un ratito, Dios, ¿qué me estás tratando de decir? Hermano, lo que Dios te quiere decir es, desde antes que tú nazcas, Dios tiene preparadas las obras que tú debes realizar para Dios. Pastores, así, Jeremías capítulo 1, verso 5, está escribiendo un profeta de Dios. Y él cuenta cuando era tartamudo. No podía hablar bien. Era como un niño. Y Dios le dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí.
Y antes que nacieses, ¿qué significa antes que nacieses? Mientras tú todavía no existías, Dios ya tenía preparado lo que tú vas a hacer para él. A Jeremías Dios le dice, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué conclusión sacas, hermano? Tú, di tu nombre. Tú, yo, di tu nombre. Ok. Has sido seleccionado por Dios para un trabajo, el cual debes dar cuenta a Dios al final de tu día. Como dijo pastor, Dios tiene obras desde antes que tú nazcas ya escritas para que tú realices. Y de esto darás cuenta a Dios. Para que no conocía esto, pues conoce, hermano, porque una bendición tremenda. Yo tenía las obras para mí, yo quería hacer esto y esto y esto, y Dios me dijo, no. Tú vas a ser pastor. Pastor, yo no quiero ser pastor. Tú vas a predicar. No, yo no. Y yo luchaba contra Dios con esa idea. Qué bello es mi Dios. Hermano, si hubiese seguido así, Dios me iba a aplastar. ¡Pah! Pero Dios no lo hizo. Siguió hablando conmigo con paciencia hasta que rendí mi vida al Señor. Un día, viernes, en una conferencia de una semana, un auditorio del tamaño de más o menos 2 veces este auditorio, llenecito de borde a borde. Y el pastor dio la invitación de consagrar nuestra vida a Dios. Y había una lucha tremenda. Y yo no quería hacerlo, y no quería hacerlo. Al final Dios doblegó mi corazón. Y yo pasé adelante. El altar estaba lleno. El único lugar que estaba vacío era el piano. Y me arrodillé ahí al lado del piano. Y mis manos colgando el piano. Y le dije, Dios, ya no quiero vivir yo. Quiero que tú vivas tu vida a través de mí. Consagro mi vida a ti para servirte. ¡Wow! ¡Qué cambio hizo Dios en mí! Del sinvergüenza que paraba de bonche en bonche. Sí, no paraba de bonche en bonche. Yo no iba a los bonches, yo organizaba los... Así era un pastor. Así era yo. Pero Dios me cambió de eso a ser una pastora, una persona que ya no me gustaba eso, que ahora servía a mi Dios. Y un muchacho que paraba con un montón de muchachos. Cariño, no escuches eso. A uno que dijo, no quiero nada con nadie. Voy a servir a Dios hasta que Dios me traiga la esposa que Él quiere para mí. De una persona que tenía sus propias decisiones, su propia vida, a una persona que decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bonito fue el cambio que Dios hace. Repite conmigo este versículo, verso 10, en el libro de San Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, Dios tiene obras bellas que tú vas a hacer. Pero Satanás dijo, ¡no! Aquí estoy yo. Y Satanás, ¿qué hace Satanás? Satanás ha venido, según la palabra de Dios, Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Muy bien, te hurta eso. El plan que Dios tiene para ti, te lo quita y te pone otros planes. Eso hace Satanás, sí. Las recompensas que Dios tiene para ti, por eso te las quita y te pone otras ideas. Las recompensas en esta tierra. Dios dice que Satanás vino a matar. ¿Qué significa matar? Separar. Cuando uno muere se separa. Separarte
de la bendición de Dios, separarte de la iglesia del Señor, separarte del plan de Dios para tu vida, separarte de las recompensas preciosas. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, dice la palabra de Satanás. Te la quiero, yo no voy a recibir eso, ni tú tampoco, y te la luchan, y te pone otros planes, te quita el poder. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, tú no ganas algo, Dios lo hace, pero te usa, te da poder. Tú te das cuenta cuando hablas con la gente te escucha. Y porque tiene el poder, es el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano, pero Satanás te lo roba. ¿Cómo hace? El pecado te quita el poder. Es como el carbón en el fuego, como quema sabroso. Estamos haciendo una parrilla hace poco, qué lindo el carbón, pero saca el carbón del fuego y ponla a un lado, todo solo es ceniza, y la ceniza sirve para que si tiene una cicatriz, te la deja bien mostrada, para dejar cicatriz, para ensuciar, porque ha salido de la presencia del Señor. Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Al final, cuando llegues a la presencia de Dios y Dios te haga la pregunta, hijo, hija, ¿cómo hiciste eso? Y tú vas a estar en la luna. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué dice? Dios tiene un plan para ti y solo te lo revela a medida que te acercas a Dios. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Wow. Acércate a Dios. Él va a acercarse a ti y te va a ir mostrando paso a paso qué debes hacer. Imagínate que te dicen, ok, quiero que vayas de aquí hasta Guatemala, en el carro, de aquí hasta Guatemala. Ok, estás pensando, y el que te dice, súbete al carro, súbete al carro. No, es que tú pensas, ya deja de pensar, súbete al carro, ahí está el GPS y te va a llevar. Está bien. Y ahí avanzas por la carretera, y avanzas, y cruzas Colombia, y cruzas Panamá, y cruzas. Pero ¿qué pasa si solamente te quedas pensando y de repente alguien te muestra la cara por otro lugar y vas pensando otras cosas y te olvidaste del plan que Dios tiene para ti? Como un jefe que te dice, necesito que me produzcas 100 de estas cajas. Te doy este mes para que trabajes con tu gente. Amén. Regresa al fin de mes y te dice, ¿y las 100 cajas? ¿Cuál cajas? Las 100 que yo te pedí. Ahí está hablando el jefe, la autoridad. Y tú te fuiste por pedir con los palotes. Por todos lados, pero te olvidaste de lo que el jefe te encargó. Mi querido hermano, el Dios omnipotente te ha encargado una tarea. Ahora mi pregunta es, ¿cómo lo has hecho este año 2024? ¿Qué le has dicho en este año 2025? Señor, voy a cambiar. Si tú sigues haciendo las mismas cosas que antes hacías, no vas a cambiar. Mira, una persona que anda y para con 3 borrachos, ¿sabes qué va a ser el cuarto borracho? Él. Una persona que anda y para con 3 millonarios, ¿sabes quién va a ser el cuarto millonario? Él. Una persona que anda con los drogadictos, inmorales, sucios, ¿sabes quién va a ser la cuarta persona? Él. El mundo dice, dime con quién andas, de quién eres.
Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 20, si no me equivoco, Dios dice, vamos a ver, sí, aquí está. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice, el que anda con sabios, sabio será. O sea, si tú caminas con sabios, tú vas a ser sabio. Pero si tú caminas con pervertidos y malogrados, que junta con necios, será que vas a destruir tu vida, será ¿qué cosa es quebrantado? Agarra algo y quiebralo, destrúyelo. Ese es como vas a terminar ante la presencia de Dios. Si tú le has dicho a Dios, Dios, yo quiero cambiar, tú debes hacer algo. Tú debes andar con sabio. ¿Quién es sabio? El que gana almas es sabio. El que honra a su padre y a su madre, ese es sabio. El que se aparta del pecado, él es sabio. Busquen la Biblia. ¿Quién es sabio? Busca la palabra sabio en la Biblia. Encontrás por todos lados. ¿Quiénes son las personas? Ellos deben ser tus amigos, tus panas. ¿Con quién paras tú? ¿Por qué? Bueno, Satanás es tan astuto. ¿Sabe lo que hizo con Jonás? ¿Qué dice la canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo lanzó. Y vino un pez muy grande y se lo trajo. ¿Por qué no les... ¿Te recuerdan la escuela vacacionales? ¿Recuerdan eso? Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. En el libro de Jonás, capítulo 1. Pastor, ¿existe el libro de Jonás? Sí, existe, está en la Biblia. Jonás, capítulo 1. Si llegas a Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ya llegaste. Si pasas a Miqueas, ya te pasaste. Jonás, busca en tu Biblia. Ahora, mira hacia tu lado que hay personas que no tienen Biblia. No seas pichirre, comparte con ellos. Sea amable. Empieza el año siendo amable, con sonrisa. Amén. ¿Qué hay, hermano? Amén, hermano, amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo, Jonás, sí, señor, mande usted. Anda a Nínive. ¿A dónde? A Nínive. Yo odio a esa gente. Y Jonás se fue, se escondió, se fue de viaje. ¿Sabes que hay personas que se van? ¿Se van de qué? Se van de su ministerio. Se van de lo que Dios tiene planeado para ellos. Ya no quiero escucharte, Dios, ya basta. Y Jonás se fue. Y él no se dio cuenta que donde iba arruinaba a la gente que lo rodeaba. Porque tú eres una persona de bendición. Pero cuando Satanás te toma, tú eres una persona de maldición donde tú estás. Mira lo que pasó con Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios tiene misericordia de la gente. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ve y predica mi palabra. Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, tuvo que descender de su vida. Tuvo que pagar su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? De la presencia de Jehová. Ya no quiero nada. Ya no quiero escuchar la voz de Dios. Ya no quiero que Dios me diga. Ya no quiero que ningún hermano me hable con la palabra de Dios. Ya no quiero escuchar a ese pastor que ya me tiene cansado. Ya no quiero. Satanás odia a Dios. Y lo que Dios ha puesto para bendecirte, tú empiezas a rechazar. Quiero irme lejos. No quiero ver a nadie que conozco. Quiero irme ya. Y Jonás se fue. ¿Qué sucedió? No sé. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para que descargarla
de ellos. Pero Jonás había bajado. Pero Jonás, que había aún bajado más al interior de la nave. Se había echado a dormir. Nos quedamos dormidos. La gente está en tempestad, en problemas. El hogar se deshace. La vida se desmorona. El pleito rumba por todo lado. Y tú dormido. ¿No eres tú instrumento de Dios? En ese momento ya no. Eres instrumento del diablo. Dios no te puede usar así. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Al final él dijo: esto ha venido por causa de mí, porque yo me rebelé contra Dios. Y los marineros tenían, y él dijo: échenme al mar. Y ellos dándose cuenta que es el profeta de Dios, el siervo de Dios que hizo el mar, la tierra y este universo, dijeron: no quiero hacer nada de eso. Pero al final, después de botar todos sus enseres y el mar seguía embraveciéndose más, Jonás: lo siento, viejo, no le hiciste caso a la palabra de Dios. Lo tiraron al mar. Y el mar se aquejó. Él era el problema. A veces el problema de la vida no es la vida, eres tú. Porque tú eres llamado por Dios para ser una persona de bendición, pero estás trayendo maldición a los que te rodean. Despiértate, levántate. Qué lástima que a veces nos escondemos de Dios. Y a veces pasa tiempo, hermano, que nos escondemos de Dios. No quiero, basta ya. Hubo otro hombre que también se escondió de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo llamado por Dios, de todas las naciones del mundo que no tenían al Dios verdadero, de todas las naciones del mundo que solamente adoraban ídolos e imágenes, Dios levantó una nación, Israel, que adorase al Dios verdadero, pero aún los reyes hicieron lo mismo que las demás personas y comenzaron a tener al Dios Baal. El Baal lo ponían como una imagen con cuerpo de hombre y cabeza de toro y cosas por el estilo, y hacía que Baal y Acera, y hacía que se caliente esa bestia y traían como sacrificio a sus hijos. Y el pueblo de Israel, por ejemplo, los profetas y profetisas de Acera eran homosexuales, lesbianas, de todo, hermano, y para poder adorar a esos ídolos tenías que entrar en esos actos sexuales inmorales y perversos y sucios. Y Dios dijo: basta. Y ahí estaba el bonche con fuerza. Y ahí bailando y tomando y haciendo toda clase de suciedades. De repente se para un hombre. Busquen el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19. Capítulo 18, si quieren escuchar la historia. Primera de Reyes, no segunda. Primera de Reyes, capítulo 18. En el capítulo 17 se para un hombre en medio de la fiesta. En versículo 1 al 3. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En medio del bonche se para el profeta Elías y le dice: no habrá ni lluvia por todos estos años, ni rocío, ni nada. Y Dios le dice: ahora huye, porque te van a perseguir. Y él se fue. Primera de Reyes, capítulo 17, ahora capítulo 18, verso 20. Después de 3 años que no había lluvia. Hermano, ¿qué sería de Venezuela si no hay lluvia por 3 años y medio? No hay comida, hermano. No hay pan. No hay tomate. No hay papas. No hay yuca. No hay arepa.
Y la gente, ¿quién fue ese viejo loco que dijo que no era lluvia? Ah, el profeta Elías. Búsquenlo. Lo buscaban por años, nada. Hasta que Dios lo trajo y le dijo, ahora presente. Y reunió a toda la gente. Y en el verso 20, capítulo 18, Primero Reyes, 18-20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Cuántos profetas eran? 850 profetas. 450 de Baal y 400 de Acera. Perversos, sucios, que tenían cicatrices por todo lado del cuerpo, porque en los bailes que hacían se sajaban, se cortaban, etcétera. Y acercándose Elías, verso 21, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros de dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. O si Baal, id en pos de él. Y el pueblo calladito porque sabía que estaba mal. Y Dios, a través de un milagro maravilloso, le muestra a todo el pueblo que Jehová es Dios. Entonces el profeta Isaías dice, matad a todos los profetas perversos que los han desviado, y a los 850 los pasaron bajo la espada. Ahora, esos profetas comían con la esposa del rey. ¿Cómo se llamaba esa esposa? ¿Cómo? Interesante. Y esa esposa mandó a decir a Elías, mandó a su siervo y dice, dile a Elías que mañana a esta misma hora su cabeza estará como esos profetas. Y Elías comenzó a correr, no esperó la voz de Dios, empezó a correr. Viene la prueba y empezamos a correr. Vamos a ver qué sucede. 19. Primera Reyes 19. Acab dijo a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro que hizo, se levantó y se fue para salvar ¿qué? Su vida. Y se fue. Buscó un enebro, una mata, y ahí se quedó dormido. De repente un ángel de Dios lo despierta y dice, Elías, come. Y Elías come. Y ahí se queda dormido por completo. Y cuando se despierta en la mañana, importante el desayuno, Dios le dice, mandó un ángel y dice, come, porque tienes un largo viaje. Y Elías come. Y se va un día, 2 días. Camina y camina y no para. 3 días, no para. Hermano, ¿cuántas cuadras camina antes de parar? Tú sabes. Pero todo un día sin parar. Después de 1 semana no paró. Después de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. ¿Qué pasó? El desayuno que da Dios se fue. Pero no voy a hablar de eso ahora, sino verso 8. 19:8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta el monte, hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Y qué es Horeb? El monte Sinaí. Hasta allá caminó Elías, sí. Ahora viene Dios y le dice, allí se metió en una cueva. Tengo una pregunta, hermano. ¿Te metiste en una cueva en estos últimos meses o años? ¿Estás lejos de Dios porque no quieres escucharlo más? ¿Sabes lo que pasó en esa cueva? Dios vino y le dice,
¿qué haces aquí, Elías? Regresamos. Dios tiene un plan para nosotros, pero Satanás busca cómo sacarnos de ese plan. Y el que es débil se deja arrastrar fácilmente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Tú vas a estar con Dios va a estar contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Pero Elías, como es normal, tuvo miedo y se escondió. Y hermanos, hay momentos en nuestra vida que nos escondemos de Dios. Nos metemos en un lugar donde sí, que los demás hagan la obra, sí, está bien, pero déjeme tranquilo. Es un momentito. ¿Por qué has dejado de ir a la iglesia? Cuando es Dios el que dijo no dejando de congregarse. Porque es para tu bien. Porque has dejado de estudiar la palabra de Dios cuando Dios dice escudriñar. En Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. En Efesios capítulo 5, 25 y 26, Dios dice, ahora lee la palabra de Dios como familia, porque yo voy a santificar tu casa. ¿Qué es lo que Dios ha planeado? Cada día Satanás viene a tentar, pero Dios te santifica, te aparta de eso. No te deja caer en tentación. Avisa a tus hijos, a tu esposa y a ti a que deben hacer lo correcto. ¿Cómo se hace esto? Con la palabra de Dios. Entonces Dios saca el techo de la casa, ese techo espiritual. Y Dios empieza a santificar a tu familia con la palabra de Dios. Pero tú eres más sabio que Dios. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. No tengo tiempo para eso de leer. Y después ves a tu hija, a tus hijos destruidos, a tus hijos arruinados. Y después dices, ¿pero qué pasó? Tu hermano, tu hermana. Abre ahora tus ojos. Todavía hay tiempo, todavía la misericordia de Dios está en camino. ¿Qué haces ahí tú? ¿Qué haces en ese ambiente? Mi tema es, ¿qué haces aquí? Wow, Señor. Estudiaba eso y, Señor, y yo, ¿cómo estoy? Cuando Dios nos dijo, hijo, la razón que no te llevo a los cielos, que no te destruyo, que no mueres, es porque aquí en esta tierra hay tanta gente que se va al infierno, pero yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alguien tiene que comenzar a caminar y compartir la palabra de Dios. Y yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos, vamos a la iglesia y animando a esas personas. Ese es tu trabajo. Tienes un adversario que Satanás le lucha a ellos para que ellos no quieran ir y búscala sin razón para tumbarlo. Pero Dios te ha escogido. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, verso 16. Hermano, tú eres seleccionado por Dios para alcanzar a la gente que se está yendo al infierno. Es como si hay un incendio inmenso y toda una cuadra se incendia y Dios
te pone a ti como bombero especial para alcanzar esas casas y empezar a sacar. Y de repente te hayan tumbado en uno. ¿Y qué pasó? No tengo ganas. Hermano, la gente se está incendiando. Pero si quieren quedarse ahí, que se queden, pues. Hermano, te escogieron como una persona que va a rescatar a esa gente del fuego. Hay muchos durmiendo, muchos ni se dan cuenta, muchos ni lo saben. Y tú has sido escogido por Dios para llevar ese mensaje. Oh, mi hermano, cómo Satanás te la lucha. Y por medio del pecado te quita el poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero tú has decidido esconderte en una cueva. Déjeme tranquilo, déjeme tranquilo. Dios usó un hermano para hablar de, ¡ay, no odio a ese hermano! Cuando Dios le mandó a ese hermano, le dijo, exhortándonos unos a otros, o sea, animándonos unos a otros. Pero ese pastor cuando predica, cuando Dios ha regalado a la iglesia, a los pastores, maestros y evangelistas, para edificar el cuerpo de Cristo, pero tú estás despreciando lo que la palabra de Dios dice. Le robas a Dios. Ya no haces discípulos. Cuando Dios nos dio un mandato, ¿qué dijo Mateo 28, 19 y 20? Del verso 18, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿y qué? Ir y hacer discípulos. Para ser discípulos hay 7 pasos. Y anda, gánalos para Cristo. Bautízalos, tercer punto. Enséñale que guarden todas las cosas que se me han dado. Ese es discipulado. Haz de ellos un líder, pero que se envuelvan en el ministerio. Hay personas que están discipulando a otros y le dicen, ¿están viniendo a la iglesia? No. ¿Están ganando almas? No. ¿Qué clase de discipulado estás dando tú? Estás dando conocimiento, pero no estás dando tu corazón y el poder de Dios. Dios dijo, ir y hacer discípulos, fórmalos. Y el 7º punto de hacer discípulos es que sean idóneos para enseñar a otros, según de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. Pero hermano, Satanás nos resiente, nos hiere, nos mata. ¿Y sabe qué? Le echa la culpa a todo el mundo, a él no. No le echamos la culpa a Satanás, no le echamos la culpa a todo el mundo. Ese pastor, esa hermana, ay, no me gustó cómo me miró. ¿Y quién te ha dicho que vienes a la iglesia por esa hermana que te miró mal? Tú vienes a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para decir, Dios, habla que tu siervo oye. Tú no vienes a la iglesia para ser servido, sino para servir. Yo no he venido para ser servido, he venido para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Pero te has escondido en una cueva. No quiero que nadie me vea. Déjame tranquilo. No. Déjame tranquilo. No. ¿No crees que es tiempo de decir basta, Señor? No dejes que Satanás me arrastre a su gusto. Levántame, Señor. Cambia. Permíteme ser diferente este año 2025. Si Dios tiene, supongamos, 10 cosas que Dios espera y tiene escrito desde antes que tú nazcas, que tú debes hacer, ¿cuánto crees? ¿Cuánto tiempo nos falta antes que Cristo venga? Bueno, yo no creo que hay mucho tiempo. Y si Cristo viene, terminó tu tarea. Señor, enséñame a contar mis días. Que traiga al corazón sabiduría. Qué importante, hermano, es buscar esa sabiduría de Dios. No escuches a la gente, escucha a Dios. No escuches esa voz que te habla a veces. Escucha a Dios, escucha al Espíritu Santo de Dios que habla conforme a su palabra.
Señor, estoy metido en una cueva. Vamos a ver qué sucedió en esa cueva. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Capítulo 19, verso 9, la parte final. ¿Qué haces aquí? Verso 10, 11 y 12. Verso 11 le dice, sal fuera, sal fuera, sal de esa cueva, sal de ese lugar. Vas a ver la mano de Dios. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Alguien se metió, alguien que no quiere que tú sigas a Dios, don Satan, se mete. Mira lo que pasó. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo hice mi carrera, la terminé en la cruz y la glorifiqué en mi resurrección, ascensión. Y te he dejado que hagas tu carrera. Correr de tal manera que lo tengáis. ¿Qué haces escondido ahí, Elías? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano. Verso 3. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces metido en esa fornicación? ¿Qué haces con esa otra mujer de adulterio? ¿Por qué te has enredado en los negocios de la vida? Y no has dejado que Dios te use. ¿Qué haces mirando pornografía y suciedad? ¿Qué haces renegando y gritando en tu defecto? Dios te necesita. Un hermano que este año 2025 tú puedes decirle, basta ya Dios, salve de la puerta. Aquí estoy. Hoy decido servir. El día que yo decidí servir a Dios, empezó a cambiar mi vida. Tiene que venir un momento de entrega. Pastor leyó un versículo en Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presenta tu cuerpo. Tu espíritu está listo. O sí, tú quieres las cosas de Dios, pero tu cuerpo no obedece. Porque la carne es perversa, es vendida al pecado, no quiere agradar a Dios, no puede agradar a Dios. Tiene que vivir en el espíritu y decir, Señor, ya no vivo yo. Ahora tú vives. Pero Dios dice, yo he comprado tu cuerpo, yo he comprado todo tu ser, lo pagué con mi sangre. O sea que pertenecemos a Él, sí. Pero ahora Él es un caballero y te ruego. Yo te ruego, por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo y digas, Señor, yo quiero consagrarme a ti y hacer tu voluntad. Acercarme a ti para descubrir qué quieres que yo haga. Y cada cosa que me da, Señor, voy a hacerlo. Voy a ser discípulo. Voy a alcanzar a otras personas antes que ellos mueran y pasen a la eternidad en condenación. Señor, quiero que me uses. Quiero alcanzar niños, Señor.
Quiero alcanzar jóvenes, Señor. Quiero alcanzar borrachos, Señor. Quiero alcanzar gente de sus hogares, Señor. Dios, úsame. Aquí estoy. Inclina tu rostro ahí donde estás. Ahora habla con Dios.